Buenas tardes, ingeniero Luis Escobar. Mi nombre es Edwin Paul y pues voy a proseguir con mi tema de mi otra exposición, que es sobre la producción de café en sistemas agroforestales. Bueno, cuando hablamos de sistema agroforestal y café, son el conjunto de técnicas y el aprovechamiento de las tierras en las que se combina la utilización de los árboles forestales con un sembrado de café, por los múltiples beneficios que ofrecen los SAF. Son considerados una alternativa de sustentabilidad ecológica y económica viable. Como pueden ver aquí en este esquema, ahí podemos ver donde están los límites: el agua, solar, capital, semilla, agroquímicos y las plantas. Cuando hablamos de los límites, estamos hablando de los árboles de sombrío, Cordia ayadora, Linga, Edulis, Trina busca, y aquí sigue lo que es cuando nos referimos al café, y de ahí las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Todas vienen a reducir acá el suelo. También está la estructura. También hablamos del estado de la salinidad, que estamos hablando que es cuando está la cosecha del café, que de ahí también está la leña, la madera y los frutos, que son donde se puede, aprovechar eso. También estamos hablando de los nutrimentos, de la protección, la sombra. Otra es los nutrimentos, el control y la erosión. Prosiguiendo aquí, les voy a hablar algo sobre los beneficios de la agroforestería y el café. Cuando hablamos de la agroforestería, ofrece una infinidad de beneficios tangibles y intangibles para el medio ambiente. La mayoría de estos sistemas agroforestales ofrecen un hábitat natural para una amplia variedad de flora y fauna y género, ayudando a proteger y aumentar la biodiversidad local. Otros factores que les puedo mencionar aquí es cuando hablamos sobre la ayuda o para mejorar las propiedades físicas, químicas del suelo, al hacerlo más fértil y rico en los nutrientes. También reduce la temperatura del aire, ya que esto funciona como un regulador ante las fluctuaciones extremas de temperatura, con las lluvias excesivas y inesperadas, que tal vez no esperábamos que esto pasara. También genera un cambio climático, además de los fuertes vientos. La agroforestería ayuda a prevenir la erosión del suelo y reduce la necesidad de utilizar fertilizantes. La producción de café tarda varios años en generar una cosecha, y solo existe la posibilidad de obtener una al año. Con la agroforestería, los productores pueden diversificarse y producir distintos cultivos, como nueces y especias, que se puedan cosechar todo el año y muchas veces conseguir un mejor precio al mercado. Les voy a hablar algo sobre lo que podemos mencionar sobre lo que es la cosecha y sus beneficios. Mire, se lo cultiva principalmente bajo condiciones de sombra permanente. De esta forma, el café inicia su producción generalmente a los 2 años, después de haberse sembrado, por lo que al tercero empieza a producir en forma abundante. Otro factor que les puedo mencionar es la etapa final del ciclo del desarrollo del fruto. Es la maduración. En su mayoría su fruto es rojo, a excepción de otros cultivares como la catura, amarillo, catuay amarillo, borbón amarillo y algunas selecciones de catimor, presente a un fruto con un color amarillo. La época de cosecha es muy importante, ingeniero, hacerlo en el tiempo indicado, ya que si colectan los granos después de esta época, estarán sobremaduros. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Un sabor denominado vinoso.
debido al inicio de la fermentación dentro de la pulpa. Les voy a hablar algo sobre la cosecha del café. La forma de cosechar, la cosecha se hace en forma manual de los frutos maduros. El término de pipiteo, empleado y conocido como la cosecha de café, significa que hay que recolectar los frutos maduros de uno en otro, dejándolo en pedúnculo adherido a la rama. Los frutos verdes o pocos maduros, pintones, como decimos nosotros, no deben de ser cosechados, ya que la máquina no despulpa esos granos o lo hace en forma parcial. Esto trae como consecuencia, ingeniero, que la producción de un café de una baja calidad. Otro factor que le puedo mencionar aquí, esta labor se realiza mediante un desgrane, es decir, presionando la cereza madura, o otra con los dedos, jamás con la palma de la mano. Se debe evitar el desgarramiento de la yema ubicada en los nudos de las ramas del cafeto, ya que estas se formarán las ramas secundarias o terciarias y por consiguiente abrir una zona de producción por planta más extensa. Otro factor, durante la cosecha se debe usar en lo posible las canastas bien ventiladas, ya las que una vez llenas en su totalidad no deberán ser colocadas en pleno sol. El autosobreanimiento de los granos, el color producido, más la época de ventilación, favorecen a la fermentación de la cereza, manchando en consecuencia el pergamino. Bueno, les voy a hablar de algunos beneficios. Es el procedimiento en el cual, a partir del café, la cereza, se obtiene el café pergamino seco. Se conocen dos tipos de métodos de beneficio del café. Una es la vía de humedad y la vía seca. El beneficio por vía de humedad es cuando hablamos, ingeniero, de que incluye los siguientes pasos. Uno es la recolección del café en estado maduro. Podemos decir, hay un ejemplo del café de cereza que dijimos. Es recomendable recolectar el café en completo estado de madurez. Muy importante ese paso. Cuando hablamos del pupado, es una remoción de todas las envolturas exteriores del epicarpio y el mesocarpio del fruto del café. La pulpa equivale al 40% del peso del café de cereza. Es conveniente efectuar el despulpado del café de cereza en el mismo día de la recolección. ¿Con cuál propósito? Para evitar el problema de recalentamiento y la fermentación en el grano. Como ustedes pueden ver, y a qué referimos cuando hablamos de fermentación, es el proceso mediante el cual se descompone el mucílago adherido al pergamino del café, en el mismo que se disuelve el agua y se elimina mediante el lavado. La levadura, el hongo y las bacterias se lleva a cabo gracias a la levadura de los hongos y las bacterias. Cuando hablamos de lavado, los estamos refiriendo que es el proceso de lavar mediante los granos de café con abundante agua. ¿Cuál es el propósito de esta práctica? Es de eliminar todo tipo de mucílago del pergamino y sustancias solubles formadas durante la fermentación. El grano del café lavado en el punto adecuado de fermentación presenta un pergamino limpio, áspero y blanco, sin resto de la miel en la hendidura del grano. Cuando hablamos del secamiento, existen dos formas de secamiento, que está la natural, que es el sol, y está la artificial, que es el secado mecánico. Una vez que el café se ha escurrido, esto pasa a 105 patios o tendales de cemento, que esto lo vamos a hacer como quien dice, para hacer un buen secado.
En estos momentos el grano de café tiene alrededor del 55% de humedad, es decir, en un quintal hay 55 libras de agua y 45% del café seco. El secado natural o a sol permite lograr una mejor calidad del café llanero, siempre y cuando los granos no se mojen durante la fase del secamiento. Cuando hablamos del secado artificial, esto se realiza en diversos tipos de secadoras, que pueden utilizar aire caliente a presión. El área puede ser calentada por medio de estufa, hornos, quemadores, que la función a base de carbón, de leña, energía eléctrica o de gas. Cuando hablamos del almacenamiento, después del secamiento se procede al almacenamiento del café en saco y después debidamente es pesado en kilos. La unidad de peso que facilita la comercialización. El lugar donde se vaya a almacenar el café debe ser seco, ventilado y seguro. Ahora les voy a hablar algo cuando hablamos del el beneficiado por vía seca. ¿A qué lo referimos esto? En este caso, el café cereza, una vez cosechado, es colocado en unos tendales de cemento para su secamiento hasta que alcance el estado denominado la bola seca. El café de este estado pilada directamente, obteniendo de esta manera el café oro. El café debe almacenarse en un lugar seco, ventilado y seguro, mediante el beneficiado por la vía seca. Se produce un café de inferior calidad en comparación con el procesado por la vía húmeda. Además, los cuidados que se tornen en cuenta en los dos métodos de beneficio dirán que también sobre la calidad al final de la bebida. Cuando hablamos del proceso industrial del café, estamos hablando de la plantación, de la cosecha, el procesamiento, el curado, la degustación, el tueste, el molido y la preparación. El proceso industrial del café es la primera etapa de la plantación. La plantación es la primera etapa del proceso de producción del café, ya que en ella se da el inicio de un ciclo natural que verá crecer a la semilla hasta convertirse en la planta que pueda alcanzar los 10 metros de altura. La forma del sembrado y del manejo del cultivo son elementos fundamentales para la calidad del grano. La segunda etapa es la cosecha. Cuando hablamos de la cosecha, se produce anualmente cuando la cereza del café está madura. Existen dos tipos de métodos distintos para realizar la cosecha, que está el pinking y el stripping. Cuando hablamos de eso, mediante el pinking, la cereza más madura se selecciona y se recogen manualmente, lo que produce una cosecha homogénea y de calidad. El stamping es un proceso mecanizado en la mayoría de las ocasiones. En él se recoge toda la cereza a la vez, por lo que se suele realizar posteriormente una comprobación para seleccionar más detalladamente la cereza. El proceso industrial del café, la tercera etapa es el procedimiento. Cuando hablamos del procedimiento, se elimina la pulpa de la cereza del café y se seca para transformar el café recolectado en el café listo para las etapas vinideras. Se puede hacer mediante el método húmedo o el método seco, según el método seleccionado que uno desee. El sabor del café se obtendrá en una característica en su sabor u otra. En este post podrás encontrar trucos para saber si un grano de café es bueno o está más o menos, como dice uno. La cuarta etapa, estamos hablando del curado, muy importante. El curado se materializa ante su exportación. ¿Cuál es su función principal? Es eliminar las cáscaras que recubren el grano. ¿Para qué? Para clasificarlo según su calidad, su forma y su tamaño. La quinta etapa, estábamos hablando de la cata del café.
que ahí es la crema nata, como decimos nosotros, que es la degustación, se lleva a cabo en distintos momentos de proceso de forma muy distinta. Su objetivo es analizar la calidad y el sabor del café. Cuando hablamos del proceso industrial del café, en la sexta etapa, que es el tueste, en el tueste el café obtenido del sabor y su aroma más característico, el grano es sometido a una alta temperatura que alcanza los más de 200 grados. Por consiguiente, a aumentar a un 80 a 100% de su tamaño, pierde entre 12 a 20 de su peso y disminuye su cafeína y finalmente adquiere un color característico. ¿Cuál es la séptima etapa? Es el molido. El molido reduce que los granos y a polvo mediante el uso de un molino. Si se prepara el café justo después del proceso, se obtiene un aroma y un sabor más intenso. ¿Cuál es la octava etapa? Es la preparación. Existen múltiples formas de preparar el café. El gusto del consumidor determinará la forma en la que se prepara en la infusión. Bueno, ingeniero, esto es todo lo que yo les tenía que exponer acerca de este tema muy interesante. Espero les haya gustado y, como le dije en la exposición pasada, algo muy interesante, porque cada vez uno va aprendiendo un proceso más y esto lo inspira a nosotros a poder montar este tipo de proyectos. Pase buenas tardes, ingeniero, y se les saluda.